Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante y presente en todo el mundo, la relación entre la educación y las clases sociales. A lo largo del tiempo hemos escuchado que la educación es la base del progreso, pero ¿realmente todos tenemos las mismas oportunidades para aprender? La educación no solo enseña conocimientos, también forma ciudadanos, abre puertas laborales y mejora la calidad de vida. Sin embargo, las condiciones económicas y sociales influyen muchísimo en el acceso y la calidad de esa educación. En muchos países, los niños de familias con mayores recursos estudian en escuelas con tecnología, actividades extracurriculares y maestros mejor capacitados. Mientras tanto, quienes viven en zonas rurales o con menos recursos enfrentan limitaciones desde el primer día. Históricamente, esta desigualdad no es nueva. Desde hace siglos, las clases más altas fueron las únicas que podían acceder a la educación formal, mientras que el resto se dedicaba al trabajo o no tenía oportunidad de estudiar. Con el paso del tiempo, muchos países han buscado reducir esta brecha, pero aún falta mucho por lograr. Hoy, las diferencias siguen siendo evidentes. El tipo de escuela, los materiales, los idiomas que se aprenden, las oportunidades de estudiar en el extranjero. Todo depende muchas veces del nivel socioeconómico. Y eso crea un círculo. Quienes tienen más oportunidades educativas suelen conseguir mejores empleos, y quienes no, enfrentan más barreras para salir adelante. Para conocer un punto de vista más profesional, decidí entrevistar a la profesora María López, especialista en educación inclusiva. Profesora, ¿cómo considera que la clase social influye en el acceso a la educación? Influye en casi todo, desde el tipo de escuela hasta la alimentación o el acceso a Internet. Los factores económicos marcan una gran diferencia. Los niños que viven en hogares con menos recursos enfrentan más dificultades para concentrarse y continuar sus estudios. Por eso, el reto no solo es ofrecer educación para todos, sino garantizar que sea de calidad e igualitaria. ¿Qué podría hacerse para mejorar esa situación? Es necesario invertir más en la educación pública, apoyar a los docentes y ofrecer becas que realmente lleguen a quienes más lo necesitan. Solo así podremos romper el ciclo de desigualdad que se repite generación tras generación. Las palabras de la profesora nos recuerdan que la educación no puede depender de la clase social. Todos los niños y jóvenes merecen aprender en un entorno digno, con herramientas que les permitan alcanzar sus metas. Cuando un país invierte en educación inclusiva, invierte en su propio futuro. Vivir en una sociedad dividida por clases sociales es un desafío, pero también una oportunidad para reflexionar. La educación puede ser el puente que une esas diferencias, siempre que exista la voluntad de hacerlo posible. Porque más allá del dinero o la posición, el conocimiento es lo único que realmente puede igualarnos. Ahora bien, si miramos este tema desde una perspectiva global, notamos que las diferencias educativas no se limitan a un solo país. En naciones con altos niveles de desarrollo, la mayoría de los estudiantes accede a educación gratuita y de calidad, mientras que en otros lugares, millones de niños deben trabajar o recorrer grandes distancias solo para asistir a clases. La UNESCO calcula que más de 200 millones de niños y adolescentes en el mundo no logran adquirir los conocimientos básicos de lectura y matemáticas, principalmente por la desigualdad económica. Estas diferencias no solo se ven en las aulas, también en los resultados futuros. Un estudiante que crece en una familia con ingresos altos tiene mayor probabilidad de llegar a la universidad, conseguir un empleo formal y disfrutar de estabilidad económica. Por el contrario, quienes viven en pobreza enfrentan más obstáculos para continuar estudiando, ya sea por falta de transporte, becas o apoyo familiar. Esto demuestra que la educación no solo forma personas, sino que también reproduce las desigualdades si no hay políticas que equilibren las oportunidades. En la actualidad, la tecnología juega un papel enorme. Durante la pandemia, por ejemplo, millones de estudiantes tuvieron que adaptarse a clases virtuales. Mientras algunos contaban con computadoras y conexión estable, otros debieron estudiar desde un celular o incluso sin internet. Esto mostró con claridad que la brecha digital también es una forma de desigualdad educativa. Para profundizar más en este tema, conversamos con el Dr. Alejandro Rivera, investigador en políticas educativas. Doctor, ¿cree que la tecnología ha ayudado a reducir o aumentar las desigualdades en la educación? Ambas cosas. Por un lado, la tecnología ofrece acceso ilimitado al conocimiento, plataformas, recursos y herramientas gratuitas, pero también genera una nueva división entre quienes pueden usarla y quienes no. Si no se garantiza el acceso para todos, la tecnología termina reforzando las diferencias existentes. ¿Y qué medidas podrían tomarse para cerrar esta brecha? Primero, asegurar que todas las escuelas cuenten con infraestructura, tecnología y capacitación docente. Segundo, promover proyectos comunitarios que enseñen habilidades digitales desde temprana edad. Así, todos tendrían las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse.
Sus palabras nos recuerdan que la educación no solo debe transmitirse, también debe adaptarse a las realidades sociales y tecnologías del mundo actual. La igualdad educativa implica reconocer las diferencias culturales, económicas y personales de cada estudiante. No todos aprenden de la misma forma ni bajo las mismas condiciones, pero todos tienen el mismo derecho a aprender. Un punto importante es el papel de los maestros. Ellos son las bases del sistema educativo y muchas veces trabajan con pocos recursos o con condiciones difíciles. Apoyar su formación, ofrecerles herramientas y valorar su labor es esencial para trabajar la calidad educativa. Porque un maestro motivado y bien preparado puede marcar la diferencia entre un alumno que abandona y uno que logra superarse. También es importante mencionar que la educación no termina en la escuela. El entorno familiar, la comunidad y los medios de comunicación influyen directamente en cómo una persona aprende y en las expectativas que tiene sobre su futuro. Una sociedad que valora la educación fomenta ciudadanos críticos, participativos y capaces de generar cambio. Imagina un mundo donde la educación sea realmente igual para todos, donde un niño en una comunidad rural tenga las mismas oportunidades que uno en una ciudad desarrollada, donde el talento y el esfuerzo sean lo que determina el futuro y no la posición económica de origen. Esa debería ser la meta de toda sociedad justa y solidaria. La educación es el motor más poderoso para transformar vidas. Cuando se invierte en ella, se invierte en el futuro de todos, porque solo un pueblo educado puede construir un mundo con igualdad, respeto y esperanza. La verdadera riqueza de una nación no está en su economía, sino en la educación de su gente. Recordemos siempre que educar no es solo enseñar, es también brindar oportunidades, abrir puertas y construir un mejor mañana. En muchos lugares del mundo, estudiar sigue siendo un verdadero reto. Hay comunidades donde los estudiantes deben caminar kilómetros para llegar a la escuela, y donde los maestros enseñan sin electricidad o materiales suficientes. Aún así, esos jóvenes tienen un enorme deseo de aprender, porque saben que la educación es su única herramienta para cambiar su destino. En contraste, en las zonas urbanas o de mayor nivel económico, la situación es completamente diferente. Las escuelas cuentan con computadoras, internet de alta velocidad, laboratorios, bibliotecas digitales y programas internacionales. La educación se vive no solo como un derecho, sino como un trampolín para alcanzar metas académicas y laborales más altas. Esto demuestra que la desigualdad educativa no se trata solo de ir o no ir a la escuela, sino del tipo de educación que cada persona recibe. Un estudio reciente de la OCDE muestra que los países con menos desigualdad educativa son también los que tienen mayor desarrollo social y menor índice de pobreza. Eso significa que cuando la educación es justa, toda la sociedad mejora. Hay menos violencia, más empleos y mejor calidad de vida. La educación no solo es un beneficio individual, sino una inversión colectiva. Ahora nos acompaña la doctora Laura Hernández, investigadora en políticas sociales. Doctora, ¿cuál cree que sea la clave para que la educación se convierta realmente en una herramienta de igualdad? Para que esta equidad, no solo la igualdad. Igualdad es dar a todos lo mismo, pero equidad significa dar a cada quien lo que necesita para alcanzar su máximo potencial. Eso implica apoyar más a las comunidades vulnerables, mejorar infraestructura educativa y garantizar que cada niño tenga acceso a docentes preparados. Entonces, ¿la educación puede romper las barreras sociales? Sin duda, cuando un joven de bajos recursos logra estudiar y tener una profesión, cambia su vida y también la de su familia. Ese es el verdadero poder transformador de la educación. Casos así se repiten en todo el mundo. Personas que con esfuerzo y estudio logran salir adelante y demostrar que el talento no depende del dinero, sino de las oportunidades. Un ejemplo es el de Malala Yousafzai, quien defendió el derecho de las niñas a la educación en Pakistán, incluso arriesgando su vida. Su historia nos recuerda que aprender no solo es un privilegio, es un acto de valentía en muchas partes del mundo. También debemos hablar del papel de los gobiernos y las empresas privadas. Ambos sectores tienen la responsabilidad de crear programas educativos accesibles, ofrecer becas y asegurar que los recursos se distribuyan de manera justa. Sin esas políticas, la educación seguirá dependiendo del lugar donde naciste o del dinero que tenga tu familia. Vivimos en una era donde el conocimiento viaja más rápido que nunca. Gracias a Internet, cualquier persona puede acceder a cursos gratuitos, aprender idiomas o incluso estudiar una carrera en línea. Pero para que eso funcione, todos deben tener las mismas herramientas y oportunidades digitales. La educación del siglo XXI debe ser inclusiva, global y accesible. Educar a una persona es construir esperanza. Educar a una sociedad es transformar el futuro. Gracias por ver este proyecto. Recordemos que la educación no tiene fronteras y mientras exista un maestro y un estudiante con ganas de aprender, habrá esperanza de un mundo mejor.